Psicofísica, los orígenes de la psicología. Equipo conformado por Ivana Rizzo, Diego Garduño, Leo Hernández, Octavio Villa, Gustavo Ramírez y Jorge Alcalá. Durante el siglo XIX surgió una ciencia muy importante que sentaría las bases y los principios de la psicología experimental. Es decir, estamos hablando de la psicofísica. La psicofísica es aquella ciencia responsable de la cuantificación de las manifestaciones físicas de la mente a través del método científico. Dichas manifestaciones eran comprendidas como los sentidos, aludiendo a los 5 sentidos del ser humano y de la termorrecepción. En este caso, hubo dos autores importantes que fueron precursores en la psicofísica para poder desarrollar posteriormente las ideas de la psicología experimental y de la psicología como hoy en día la conocemos. El primero de ellos es Ernst Weber, nacido en Alemania en 1795. Él fue un médico por la Universidad de Leipzig, con especialidad en anatomía y fisiología. Su investigación estaba centrada en el estudio de las sensaciones táctiles, musculares y visuales, es decir, ver qué impacto había en estas sensaciones por medio de un estímulo, donde él llegó a elaborar la definición de umbral absoluto, la cual nos dice que la energía física mínima que requiere un estímulo para que lo detecte el observador dependerá de la relación existente entre los cambios de magnitud de dicho estímulo y su correspondiente sensación, es decir, la parte que nosotros le otorgamos a eso que estamos percibiendo, qué tanta intensidad o qué tanta frecuencia de ese fenómeno, qué tanto se repite o qué tanta incidencia tiene y de cierta forma qué tan relevante es para nosotros. Esto, por un lado, en la teoría de Ernst Weber. Sin embargo, Gustav Fechner nació el 19 de abril de 1801 en Groß-Sarchen. Él estudió medicina igual en la Universidad de Leipzig, donde más tarde fue profesor de física. Él fue considerado como el padre de la psicofísica, ya que popularizó la ley de Weber, también conocida como ley de Fechner o hoy en día conocida como ley Weber-Fechner. Esta ecuación pretendía elaborar un lenguaje matemático sobre la fórmula de los estímulos y la relación con las sensaciones. De manera concreta, la ley expresa lo siguiente, que conforme aumenta la magnitud del estímulo, se necesita mayor incremento en la intensidad para producir una diferencia perceptible. La importancia de Weber y Fechner yace en la evolución de la psicología y el enfoque que se le dio a esta, ya que gracias al uso de la psicofísica fue posible atender a una concepción mucho más enriquecedora de los pilares de la psicología actual, transitando por teorías tales como lo fueron el estructuralismo y funcionalismo en su momento. Ahora bien, una vez que conocimos a Weber y Fechner y sus aportaciones, es importante hablar sobre un autor y figura que pareciera que no tiene aportes o influencia en la psicología. Es decir, estamos hablando de Charles Darwin, quien se hizo famoso por su aclamada obra El origen de las especies durante su navegación en 1831 en el Beagle, una embarcación de investigación cartográfica del momento. Cabe mencionar que después de su travesía por gran parte del mundo, Darwin relacionó sus principales conceptos conforme a 3 postulados o enunciados que aborda la psicología, los cuales son la psicología del desarrollo, psicología comparada y psicología evolucionista. Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Reino Unido. Fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Definió la evolución como una descendencia con modificación, la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo y éstas dan origen a nuevas especies porque comparten un ancestro en común. El mecanismo que propuso es debido a que los recursos son limitados en la naturaleza. Los organismos con rasgos heredables que favorecen la supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia. Esto aumenta la frecuencia de estos rasgos a lo largo de las generaciones. Por lo tanto, la selección natural permite que las poblaciones se adapten y se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo. Esto depende del medio ambiente y requiere que existan variaciones heredables en un grupo. Ya que las especies cambian con el tiempo, las especies nuevas provienen de especies preexistentes
y todas las especies comparten un ancestro en común. Cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables en relación con sus ancestros en común. Asimismo, existió otro autor importante que menciona la relación entre el mundo físico y psíquico, es decir, afirma la existencia de un paralelismo psicofísico donde los contenidos psíquicos o de la psiquis son determinados por las sensaciones primarias, musculares y orgánicas. Él es Wilhelm Wundt, nacido el 16 de agosto de 1832 en Mannheim, Alemania. Wundt fue un fisiólogo, médico, psicólogo y filósofo alemán, célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig en 1879, para estudiar a través del método experimental la experiencia inmediata y observable. Sus ideas sobre la introspección y la experiencia consciente fueron influyentes en la fenomenología, que se centra en la experiencia consciente y la percepción de la realidad. También se le atribuye la fundación del movimiento de la psicología de la Gestalt, que se enfoca en la organización de la percepción sensorial. Alexander Bain fue un filósofo, psicólogo y educador escocés, nacido en Aberdeen, Reino Unido, el 11 de junio en 1818 y falleció el 18 de septiembre del año 1903 en la misma ciudad. Bain provenía de una familia muy humilde. A pesar de ello, logró ser admitido en el colegio de su ciudad natal y luego tuvo una brillante carrera universitaria. Destacó por publicar obras célebres en su vida, como The Senses and the Intellect y The Emotions and the Will. Sus principales postulados y aportaciones a la psicología fueron que trató de realizar y trazar los correlatos fisiológicos de los estados mentales, pero se negó a hacer suposiciones materialistas. Estableció la psicología bajo la influencia de David Hume y Auguste Comte como una disciplina más distinta de la ciencia a través de la aplicación del método científico. Propuso que los procesos fisiológicos y psicológicos estaban vinculados y que la psicología tradicional podía explicarse en términos de esta asociación. Enfatizó la importancia de nuestras experiencias activas de movimiento y esfuerzo, y este pensamiento de que una creencia no es más que una preparación para la acción es respetado tanto por el pragmatismo como por el funcionalismo. Según Bain, el principio de asociación rige en todos los fenómenos psicofísicos del ser humano, incluso en los más elementales. Dentro de tal principio, distingue dos formas esenciales de asociación, de contigüidad y de semejanza. También admitió un tercer tipo de asociación, a la que llamó constructiva, por tener su origen en las creaciones de la imaginación y en las investigaciones de la ciencia. A pesar de todas estas contribuciones a la psicología, algunos críticos argumentaron que Bain no logró realizar avances significativos en el campo, en comparación con otros contemporáneos. Wilhelm Wundt se graduó de medicina en 1857 en la Universidad de Heidelberg, Alemania. A lo largo de su trayectoria se interesó en poder definir y entender qué es la conciencia humana y las leyes de la mente. Formuló una psicología social e histórica del desarrollo de la humanidad, que estudia las formas de comportamiento colectivo buscando desarrollar la historia psicológica de la humanidad, abordando la esencia de los pueblos buscando cómo la diversidad se transforma en comunidad, considerado como el padre de la psicología experimental y de la ciencia como tal. Asimismo, formó a la psicología como rama separada de la filosofía y a finales de la década de 1880, en el siglo XIX, de igual manera elaboró una teoría o postulado que permitirá entender la noción de las estructuras psíquicas y mentales, la cual denominó estructuralismo, donde la estructura de la mente puede ser estudiada en componentes simples, así como por la introspección. A grandes rasgos, la psicología tuvo varios sistemas y enfoques que pretendían explicar el comportamiento, la cognición y las emociones conforme a diferentes métodos científicos y pseudocientíficos. Algunas de la escuela más representativas fueron el conductismo, los cognitivistas, los humanistas, los psicoanalistas, entre otros. La psicología en México comenzó su desarrollo como parte de la medicina y de la filosofía,
Cualquier persona que tuviera ideas diferentes al resto de la población era considerada enferma mental o se explicaban sus deseos de cambio como rebeldías originadas por el demonio. La manifestación más clara de esto se llevó a cabo durante la Santa Inquisición, en la cual se castigaban a las personas que tuvieran pensamientos contrarios a los aceptados por la Iglesia Católica, considerándolos poseídos por el diablo, derivándose de aquí la explicación de las enfermedades mentales como delirios, esquizofrenia, alucinaciones, entre otras. No fue sino hasta principios del siglo XIX que los servicios de salud mental pasaron a manos del gobierno y hasta fines de este mismo siglo se empezaron a considerar las enfermedades mentales como una óptica orientada al tratamiento. De hecho, fue una influencia del positivismo a mediados del siglo XIX lo que llevó a que la psicología empezara a considerarse como una disciplina. La psicología a lo largo del siglo XX tuvo impacto en diferentes áreas de la aplicación como en lo médico o clínico, en lo educativo y en el mundo de las organizaciones. Actualmente la demanda y aplicación de esta ciencia es diversa en todo ámbito que involucre aspectos sociales, culturales, humanistas, científicos y espirituales, en el sentido de observar al ser humano como un ser psíquico y dinámico. Gracias por su atención.